Oremos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Hijo de Dios. Permite que siempre tengamos esa confianza en ti, para que esa palabra tuya que alimentó a tu pueblo siga hoy alimentándonos espiritualmente en nuestro camino hacia la tierra prometida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristezas, consuélame, Señor, con tus promesas. Nos disponemos a acoger la palabra con una oración de San Anselmo, en la que le pide ayuda a Dios para que sepamos dónde y cómo buscarlo, ya que Él precede nuestra búsqueda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Enséñame dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte, porque no sé buscarte si tú no me enseñas, ni hallarte si tú mismo no te presentas a mí. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Le respondió Jesús: les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida.
El que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, estamos ya en este séptimo día de la novena, esta hermosa iniciativa de la sección de animación bíblica de la Conferencia Episcopal de Guatemala, que felicitamos esta novena del 15 al 23 de enero. Y estamos en esta novena llamada ¿A quién iremos?, preparándonos a este día en que celebramos la palabra del Señor. Hoy el tema es la palabra que alimenta, tomado de San Juan 6 del 32 al 40. Vamos a tomar el texto bíblico. San Juan 6 del 32 al 40 dice así: Jesús les respondió: en verdad les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es importante, aquí el texto menciona a Moisés, y Moisés es aquel que en el desierto, ustedes lo recuerdan, clama a Dios cuando el pueblo le reclama, y Dios manda el maná, ese pan bajado del cielo. Pero la Iglesia siempre ha tenido claro la complementariedad y la continuidad de los dos evangelios. En el Antiguo Testamento se presentan formas, figuras, sombras de aquello que será la plenitud en Jesús. Ese maná del Antiguo Testamento es preparación de aquello que va a venir después más perfecto, que es Cristo, que es el pan bajado del cielo. Sí, de hecho este capítulo 6 de San Juan viene aquí la multiplicación de los panes y luego este hermoso discurso, donde Él es el verdadero pan, el verdadero alimento. De hecho, la Eucaristía está bien definido que es la mesa de la palabra y la mesa eucarística, ¿sí? Cuando el sacerdote entra en la Eucaristía, tiene este gesto litúrgico de besar el altar. Cuando se retira, besa otra vez el altar, y cuando va a leer el Evangelio también lo besa. ¿Por qué? Porque esto representa a Cristo. Este altar me hace referencia, me remite a aquel altar único, superior y magnífico que es Cristo, porque Él es sacrificio, Él es víctima, altar y sacerdote. Sacerdote, víctima y altar es Cristo. Y también al besar la palabra, pues Él es esa palabra. Entonces, en la Eucaristía está la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Y el sacerdote besa el altar, mesa eucarística, besa el Evangelio, mesa de la palabra. En el documento Verbum Domini, en el número 55, se nos dice: la palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. La estrecha relación entre Cristo, que es palabra, y Cristo, que es Eucaristía. Esa estrecha relación
es algo importantísimo y por eso Él es Cristo, que es palabra, pero también que es pan eucarístico que nos alimenta. Está en la dimensión de la Eucaristía. Primer aspecto. Un segundo aspecto que me quiero detener es esta palabra que nos alimenta también en nuestro proceso de conversión. Nos vamos a San Lucas capítulo 19 y tenemos este hermoso momento de Zaqueo, jefe de publicanos y rico que se convierte. Ahí ve usted todo ese texto hermoso donde él a un cierto punto, teniendo a Jesús en la casa, va a decir: le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces. ¿Y Jesús qué dice? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque hubo conversión. El Salmo 50 también nos expresa el dolor y arrepentimiento de un rey, el rey David, que ha pecado, que ha fallado. Y entonces el Salmo 50 es: misericordia, Dios mío, contra ti solo pequé. La palabra que alimenta mi proceso de conversión. Pero también la palabra es quien alimenta nuestro ánimo para seguir adelante. Josué capítulo 1 versículo 7. Te mando que seas valiente, que no te desanimes. Eso sí, no descuides ni un ápice de la palabra que te voy a dar. Aférrate a ella. Entonces, la palabra que alimenta nuestro ánimo a seguir adelante, qué importante en el inicio de este 2021 para ir dejando atrás la pandemia, alimentar este ánimo. Y la palabra alimenta nuestro ánimo. También la palabra alimenta nuestra fe en Jesucristo. Romanos 8 del 38 al 39, no nos da tiempo de leer todos estos textos, porque es una palabra que alimenta nuestra fe en Jesucristo, sí. Y en ese texto se dice, lo parafraseo más o menos así: considero que ni la muerte, ni el hambre, ni el dolor, nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor. La palabra alimenta nuestra fe en Jesucristo, pero también la palabra alimenta nuestra confianza en Cristo buen pastor. El hermoso Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, por verdes praderas me conduce. Y también el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde Jesús lo afirma: yo soy el buen pastor, no soy como el asalariado que cuando viene el lobo, cuando viene el león, pues escapa. No, yo enfrento a las fieras, doy la vida por mis ovejas. Entonces, el buen pastor, el que está dispuesto a dar la vida y que de hecho la da por cada uno de nosotros. También la palabra alimenta nuestro camino de santidad. Mire qué hermoso, estamos llamados a la santidad, lo ha anunciado la Iglesia en Vaticano II en varios momentos, pero desde Levítico capítulo 19 verso 2, les mando que sean santos, vivir la santidad. San Mateo va a decir: sean perfectos como Dios mi Padre es perfecto. Y San Lucas va a decir: sean misericordiosos como Dios Padre es misericordioso. Entonces la palabra también alimenta nuestro camino de santidad. Y también la palabra alimenta nuestra vida en iglesia, la vida de iglesia. Hechos 4:32. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a los bienes. La vida de iglesia, es decir, la unidad, la comunión y la capacidad de paciencia, de perdón y de comprensión. También ahí podemos irnos a la oración sacerdotal, hermosa oración de Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. La vida de iglesia debe de ser una vida que construye la unidad, no la división. Qué lamentable encontrar hermanos que se dicen cristianos, que se dicen evangélicos y vienen a dividir la iglesia, a fundar sus grupos. La palabra, al contrario, alimenta la unidad. Nos hace entender, allá en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo: vayan por todo el mundo, versículo 19. Prediquen la buena nueva, evangelicen, vayan por todo el mundo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya la palabra de Dios nos insinúa aquello que vamos a comprender más adelante: un Dios uno y trino, que no es un Dios solitario, sino trinitario. La unidad también en la naturaleza y esencia de Dios.
Así que la palabra es palabra que alimenta, en la Eucaristía con el pan eucarístico y con el pan de la palabra. Pero esta palabra, hemos dicho, alimenta nuestro proceso de conversión, nuestro ánimo para seguir adelante, nuestra fe en Jesucristo, alimenta nuestra confianza en Jesucristo, buen pastor, alimenta nuestro camino a la santidad y alimenta nuestra vida de iglesia. Sigamos adelante en esta bella novena, preparándonos a este día que nos ha propuesto el Vaticano y que nosotros como católicos debemos vivir con intensidad y profundidad. Oremos. Oh Dios, que alimentaste de diversas maneras a tu pueblo en el desierto y de manera especial con el pan de la palabra. Te pedimos que nunca nos falte ese alimento de vida espiritual y que siempre tengamos hambre y sed de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes.